Bueno, les contábamos ya, tras largas negociaciones, los partidos oficialistas firmaron ayer el acuerdo sobre los puntos a reformar en caso de que la propuesta constitucional sea aprobada en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Las eventuales modificaciones fueron agrupadas en 5 puntos: plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, sistema político y poder judicial. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Hola, buen día, Carla, ¿cómo estás? Bien, a ver, antes de entrar como a los detalles de este acuerdo y de los puntos que ustedes proponen, me gustaría también preguntarle por algunas críticas que se ha visto sobre todo en redes sociales. Se habla de una cocina para reformar, de una cocina para aprobar. ¿Por qué hacerle cambios a un proceso que tuvo reglas del juego, un año de trabajo, gente electa para redactar el texto? ¿Por qué juntarse un grupo de partidos políticos y cambiar ese texto? Porque primero que todo somos el Parlamento el que va a implementar el texto el día de mañana, y de hecho somos los responsables de llevar adelante la implementación normativa de los principios constitucionales planteados en la propuesta de nueva Constitución. Ya, pero perdón la interrupción muy pronta. Perdón, diputado, para que vayamos tema por tema. Es que igual podrían haberlo cambiado una vez que esto entrara en régimen o haber buscado los mecanismos. Lo que se está haciendo es cambiar el texto. O sea, hacer cambios antes de que se vote si este texto se aprueba o se rechaza. Por eso le hacía la pregunta. Claro, y mi respuesta es porque hay interpretaciones mañosas, muy mañosas, de la campaña del rechazo, que son falsas y que han calado profundo en la ciudadanía. Y nosotros como actores políticos tenemos la responsabilidad de dar certezas a la gente de qué es lo que va a pasar el día 5 de septiembre en adelante. Porque yo podría hacer campaña diciendo: no me gusta la Constitución porque no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que exista el derecho social a la vivienda. Otra cosa distinta es decir: no estoy de acuerdo con esta Constitución porque le va a expropiar las casas a la gente. Lo primero es legítimo y uno podría decir, efectivamente, si no te gusta, rechaza. Lo segundo es falso. Y lo que se ha difundido no es lo primero, es lo segundo. Por tanto, las fuerzas políticas, que somos las encargadas el día de mañana, por el mandato de la Constitución, a legislar sobre el derecho a la vivienda, tenemos que ser claros y precisos en decir: pueblo de Chile, nadie le va a expropiar la vivienda, y eso es lo que señalamos justamente en estos acuerdos de implementación y de cambios normativos. Entonces, los actores políticos, en este caso los partidos, lo que hacemos es conversar con las bancadas, con nuestros parlamentarios, que son los que el día de mañana en el Congreso van a votar y van a apretar un botoncito que diga qué va a pasar con, por ejemplo, el modelo de pensiones. Señalamos concretamente: modelo de pensiones, sistema mixto, se mantiene el pilar de la capitalización individual y se agrega un porcentaje de solidaridad. Eso es mixto, la mayor parte de los países lo tienen. Nadie va a expropiar su fondo de pensiones. Clarificado. Derecho de la vivienda: nadie va a expropiar su casa. Es falso porque el derecho a la propiedad, que está establecido como derecho fundamental, se complementa con el derecho a la vivienda y se profundizan las políticas de entregas de viviendas que se han desarrollado los últimos 20 años. Respecto del consentimiento indígena, es aplicable para los casos en los cuales hay una afectación a los pueblos, particularmente en sus entidades territoriales. Lo que se trata del sistema de justicia indígena. No es un sistema paralelo, porque la Corte Suprema es la que define en última instancia y que por lo demás se aplica de forma voluntaria a la gente que es del respectivo pueblo, y se saca el derecho penal de ese marco para acotarlo y precisarlo. Entonces, eso me parece que es fundamental para que la gente sepa cuáles van a ser las bajadas y las implementaciones que se le van a hacer a los principios normativos de la Constitución, que justamente por ser una Constitución es amplia, es genérica y establece el marco. Y somos los parlamentarios y las parlamentarias los que el día de mañana vamos a implementar esos mecanismos para dar certeza jurídica y seguridad de que este texto, que establece un piso de Estado social y democrático de derechos, en ningún caso va a tocar estas temáticas que han sido difundidas, a mi juicio, por interpretaciones mañosas y por campañas de noticias falsas. Diputado, ya vamos a estar desmenuzando lo que dice este acuerdo, cada uno de los temas que usted toca, pero quiero volver al origen de mi pregunta, que tiene que ver con la validez democrática de un proceso que tuvo reglas del juego, donde se eligieron a sus representantes y donde tuvieron esta misma discusión durante un año.
Porque aquí hubo propuestas desde las comisiones, después se llevaron a los plenos, el derecho a la propiedad se discutió, el tema de las pensiones se discutió, el si se llamaba Poder Judicial o eran sistemas de justicia se discutió, quedó como sistemas de justicia. Y ahora en este acuerdo los partidos políticos del oficialismo vuelven atrás, dicen que se va a llamar, por ejemplo, Poder Judicial. Estoy poniendo esto como un ejemplo para que usted me diga si se hace cargo de alguna manera del concepto de cocina política, que ha sido una de las críticas que incluso provienen de exconvencionales. Mira, ese concepto se adoptó cuando el ex ministro Saldívar invitó a empresarios a su casa y se supone que llegó a acuerdos con ellos respecto de ciertas reformas. Yo no sé si estén muy contentos los empresarios cuando le anulaban la ley de pesca en el Congreso hace poquito. Yo no sé si estén muy contentos los grandes empresarios cuando tú fortaleces el CERNAC y le das la capacidad para sancionar, que por lo demás se declaró inconstitucional y que la derecha mandó al Tribunal Constitucional para que el CERNAC no pudiera fiscalizar y sancionar a las grandes empresas. Entonces me parece que aquí se hace público por lo demás un documento en una conversación en el Parlamento que se hace todos los días. De lunes a viernes hay conversaciones respecto de muchas normas que se dan en los debates de las comisiones. Entonces, a mí me parece, la verdad, que lo importante es que el mundo político se ponga de acuerdo, después de que el presidente le dice, pónganse de acuerdo en cómo va a implementarse esto, porque somos el Congreso los que van el día de mañana a dar justamente el marco legislativo en el cual los derechos sociales se van a implementar, la justicia indígena se va a implementar y resolver los problemas de fondo. Y eso es lo que finalmente estamos sugiriendo. Y además que una propuesta, con esto cierro, además que una propuesta que se enmarca pero absolutamente en el capítulo de reformas de la propia Constitución. De hecho, fíjate que a propósito de algunos dichos de Tellier, que algunos lo sacaron de contexto, lo que dice él es básicamente cumplir con el mandato que la propia Constitución ha señalado en materia de reformas, que si es que tú no alcanzas 4/7, porque hoy día convengamos que las fuerzas oficialistas no tienen 4/7 en el Congreso, el día de mañana, si no se alcanza 4/7, si no se alcanza 2/3 y se alcanza 4/7, esto tiene que ser refrendado por la ciudadanía. Y eso es una regla explícita que está en el mandato constitucional y que nosotros plenamente vamos a respetar. Si aquí de lo que se trata es dar certezas de que el 5 de septiembre no, como se dice, no vamos a caer en un caos y en una explosión de intereses políticos para allá y para acá. Esto es ordenado, esto es con tiempos. Esto la Constitución establece disposiciones transitorias, donde en un año se va a presentar la Agencia Nacional del Agua, en 2 años tenemos que tener resuelto el Sistema Nacional de Salud, ¿te fijas? Y nosotros somos los que vamos el día de mañana a implementarlo. Entonces, me parece que esto era necesario, de hecho. Diputado, esta unidad era justa. Sí, evidentemente. Y de hecho, el mandato del presidente también. Evidentemente, lo que yo entiendo y recojo del sentido de hablar de cocina, en este caso no tiene que ver con los empresarios, tiene que ver con el poder constituyente y el poder constituido y saber si es que esto no es finalmente que el poder constituido está interviniendo sobre el trabajo del poder constituyente. Y yo entiendo que usted defiende que eso no es así, para cerrar el punto y poder avanzar. Usted me dice que no y que en el fondo ameritaba esto porque a ustedes les va a tocar implementar el texto constitucional si es que finalmente eso básicamente lo que tú dices. Ya, ahora me quiero quedar con otra de las ideas que usted ponía sobre la mesa, que tiene que ver con que también me dice que esto responde a la desinformación y las falsedades que provenían desde el rechazo, pero desde el rechazo dicen que al final lo que hacen con este acuerdo es reconocer que había al menos, porque ellos dicen que no eran fake news, yo lo quiero poner de otra manera, si esto no es reconocer que al menos había espacios grandes, complejos, de interpretación diversa respecto a algunas materias. Porque ¿por qué se tiene que llegar a aclarar estos temas? En el fondo, ¿no se reconoce ahí que el texto dejaba demasiado amplio el espacio de interpretación de los temas que ahora ustedes buscan corregir y acotar? El problema es que si es que se hubiese precisado probablemente el argumento de una constitución partisana tendría mucha razón. Si es que se hubiese precisado en particular, por ejemplo, que vamos el día de mañana a implementar un sistema mixto de seguridad social en materia de pensiones, que el día de mañana los modelos de participación ciudadana van a ser puntualmente para determinadas materias. Eso es justamente entregado al campo del Congreso, al campo parlamentario. ¿Por qué? Porque eso es lo más democrático.
Uno no puede, en función de una mayoría en algún momento de la historia, como fue la Convención Constitucional, establecer en piedra cómo va a ser la sociedad de aquí a 50 años más, precisamente con nombre, apellido, con procesos estrictos, porque eso sería una especie de dictadura. ¿Te fijas? Aquí lo que se trata de un Estado social y democrático de derecho, con una constitución que equilibre la cancha para que el día de mañana, elección tras elección, la gente pueda elegir a sus representantes y orientar la sociedad en algún sentido. Eso debe quedar Ya, pero con entonces, cierto margen de amplitud. yo entiendo, usted Y me esa dice que interpretación... entonces usted me dice que este es un marco general y que esos espacios quedaron así porque en el fondo tenía que ser así, pero ahora están haciendo lo contrario. O sea, en el fondo no hay una contradicción entre lo que usted me está diciendo y el ahora sí acotarlo. No, al contrario. De hecho, como queda general y como el Congreso va a ser el que va a precisarlo el día de mañana, nosotros como congresistas lo que hacemos es decir, esto va a ser lo que va a pasar si es que se aprueba y es lo que vamos a empujar. La derecha probablemente va a empujar otra cosa. Quizás los independientes que no se identifican como el Partido de la Gente, por ejemplo, que no está en la coalición de oficialistas, pero sí está a favor de muchas reformas como el tema de la minería, como el tema medioambiental, qué sé yo, también tendrán su opinión. Entonces, yo creo que esto al final es una contribución a la transparencia y claridad que tienen que tener los votos parlamentarios el día de mañana a la hora de interpretar la Constitución. Entonces, es un dato que es necesario para establecer una certeza de que el día de mañana el país en absoluto va a estallar por los aires, como se quiere hacer. De hecho, al contrario, ponemos la pelota en el piso. Y además ese fue el llamado al cual los invitó, fue la convocatoria que hizo el presidente a su bloque oficialista de poner la pelota en el piso y decir, chicos, chicas, consentimiento indígena, ¿cómo lo vamos a implementar? Para evitar estas tergiversaciones. Derecho a la vivienda, ¿cómo lo vamos a implementar? El día de mañana, ¿cómo vamos a pensar el modelo de pensiones? Y nosotros lo que hacemos es, ok, presidente, vamos a hacer este trabajo y vamos a empujar un modelo mixto, vamos a empujar un modelo de salud donde los prestadores públicos y privados puedan convivir bajo un sistema nacional de salud con ciertos criterios que fortalezca lo público. ¿Te fijas? Entonces, a mí me parece obvio, de hecho. Me parece que esto es una noticia que de una u otra manera no da la vereda al frente, que hoy propone rechazar para reformar el día de mañana, pero que no hay concreción de esas reformas. ¿Cómo vamos a mejorar el acceso a la vivienda? No dicen nada respecto de ello. ¿Cómo vamos a mejorar la participación de las mujeres en la democracia? Tampoco se dice nada. De hecho, Luciano Cruzco, que salió criticándonos a nosotros, diciéndonos, fíjate lo que decía, ¿de dónde van a sacar esos votos? O sea, yo le estoy diciendo, él no está diciendo, entonces ustedes no que iban a reformar algo. O sea, nosotros contamos también con los votos del frente para hacer reformas. Y ustedes cuenten con los nuestros para hacer reformas. Pero parece que no querían hacer reformas, porque ¿Diputado? critican ahora a quienes se ponen de acuerdo para modificar, para mejorar, para implementar. Entonces, me da la impresión de que aquí, palos porque bogas, palos porque no bogas. Y yo creo que eso es al final una hipocresía bien grande y siento que el gesto que se hizo ayer desde el Parlamento desde las fuerzas del Parlamento del bloque oficialista, es necesario, da certezas, genera un marco de tranquilidad a la hora de implementar ciertas interpretaciones mañosas, insisto, que se han hecho del texto constitucional. Sí, hablando de eso mismo, usted ha nombrado o ha acuñado la palabra certeza, pero ayer muchos quedaron con la duda de si esa certeza está sobre la mesa después de las declaraciones de Guillermo Tellier, que después él salió a aclarar diciendo que iban a empujar con fuerza o con toda la fuerza desde su partido este acuerdo, pero lo que dijo él unos minutos después de que se firmó este acuerdo fue que no estaba garantizado que esto se cumpliera, que se comprometían, que está la intención de voluntad, que esto es lo que ustedes creen que habría que reformar o mejorar en caso de ganar el apruebo. Pero él dice que no están las garantías. Entonces, ¿cómo la ciudadanía puede entender esto como una certeza si hay voces que hablan de algo que no está garantizado? Fíjate que a mí me provoca mucha molestia a veces cuando algunos senadores o parlamentarios le imputan a Guillermo Tellier, al presidente del Partido Comunista, una suerte de un carácter de no querer llegar nunca a ningún acuerdo. De hecho, y aquí lo confieso, Guillermo Tellier fue el más proclive a que esto se desarrollara como un acuerdo político y fue, de hecho, el que puso menos escollos. Yo diría, incluso yo, como Frente Amplio, no quiero que vuelva el Senado, y lo he dicho públicamente desde mi primer periodo parlamentario,
Guillermo Tellier incluso es muy acogedor de las propuestas del resto y siempre se le tilda como una especie como de intransigencia que la verdad me cuesta mucho procesar cuando veo esos titulares de los medios. Y sobre todo sobre el tema que tú me preguntas, fue un aprovechamiento de una cuña en particular que se refiere justamente a que esto tiene que ser refrendado el día de mañana por la ciudadanía. Por tanto, lo que proponemos en los partidos, los parlamentarios, es una cosa, pero seamos honestos. Si no se alcanzan los quórums de 2/3, pero sí se alcanza el quórum de 4/7, esto tiene que ser refrendado por la ciudadanía. Y ese es el mecanismo más democrático que tenemos para resolver los problemas de la democracia, que es con más democracia. Entonces, me da la impresión de que cuando el presidente de un partido que apunta a fortalecer ese proceso democrático y que más encima dice, ok, esto es por lo cual nosotros vamos a luchar, pero el día de mañana va a ser la ciudadanía la que va a tener que refrendarlo, que a esa cuña se le tilde de intransigencia o de no querer comprometerse con los cambios, me parece que una tergiversación absoluta de varios medios de comunicación que salieron pegando este extracto de 20 segundos de una frase de 1 minuto y medio. ¿Diputado? Que da a entender cosas distintas. Entonces yo quiero ser súper claro y todo mi respeto al Partido Comunista que se sumó a este proceso y que por lo demás estuvo muy llano a llegar a acuerdos, promoviéndolos en el corazón también del debate parlamentario. Sí, ahora, quisiera yo solamente decir que yo no le he imputado una intencionalidad a esas declaraciones. No sé si sí. es por como yo le planteo la pregunta o no, más allá de que usted tiene derecho a decir que sí, que efectivamente no considera que él ha sido un escollo. Yo no dije esto ni le hago la pregunta desde el punto de vista de que Tellier sea o no un escollo o que él esté condicionando el acuerdo. Simplemente lo que yo le pregunté es cómo la ciudadanía puede dar esto por hecho, por sentado o como una certeza, si es que incluso siendo cierto lo que dice Guillermo Tellier, se va a tener que volver a pedir la opinión, se va a tener que llegar o a los quórum, a un plebiscito, si es que esto depende todavía de una serie de etapas. O sea, el darlo por hecho hoy, ¿se puede? El decir que esto está garantizado, ¿se puede? A eso iba en realidad orientada mi pregunta, más que al rol que ha jugado Guillermo Tellier, que también ha sido, por supuesto, noticia y análisis durante todos estos días. Creo que hay una absoluta certeza toda vez que la posibilidad de que te expropien la casa, la posibilidad de que te quedes sin agua para los pequeños agricultores, la posibilidad de que el día de mañana se divida Chile, siempre se imputa a las fuerzas políticas que han empujado la convención, el apruebo y el cambio constitucional. Y esas fuerzas políticas son justamente las que firman, porque no hay más fuerzas políticas que esas, digamos, dentro del marco del bloque oficialista y dentro de las fuerzas políticas progresistas que empujan estos cambios, que puedan empujarlos porque el resto no está en el Parlamento o finalmente no tiene un voto que vaya a dirimir la implementación normativa. Entonces, cuando tú comprometes a los que tienen los votos para dirimir la implementación normativa, finalmente lo que estás haciendo es cerrar flancos. Y eso es una absoluta certeza, porque la campaña del Frente de lo que se ha tratado todo el rato es de imputarnos a nosotros como una especie de estalinismo estatista que el día de mañana quiere echar por la borda todo lo construido en los últimos años. Y eso es una aberración republicana que yo desafiaría a los de la campaña del rechazo que declaren un parlamentario que haya dicho, por ejemplo, que no existe la propiedad en el derecho a la vivienda. Un parlamentario que haya dicho, por ejemplo, de que está de acuerdo con el 100% de reparto en materia de pensiones. Un parlamentario que haya dicho, por ejemplo, de que los pequeños agricultores no van a poder tener agua para cultivar. Ninguno. Entonces, esto es para cerrar flancos. Y yo siento que eso es justamente lo que hoy le ha permitido en parte a la campaña del Frente ganar terreno en la subjetividad construyendo miedos, porque parece ser que el miedo es la única forma en la que tienen de avanzar para defender sus propios intereses particulares. Yo quiero ser súper honesto. Aquí hay una defensa de intereses políticos y económicos por parte de la derecha que no quiere que nada cambie y que hoy, con una cuña de reformar, de rechazar para reformar, intentan revertir la falta de voluntad política que no han tenido en los últimos 30 años. Y eso me parece que hay que desenmascararlo. Y este gesto político que hacemos como parlamentarios, este acuerdo con profunda convicción política, es para cerrar esos flancos y para que la gente el día de mañana defina con mayor certeza qué es lo que va a pasar en el futuro. Que no es solamente el apruebo o el rechazo, sino que también es cómo se va a comportar este Congreso responsablemente para mejorar la vida
material del pueblo chileno. Bien, pues Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, gracias por haber conversado con nosotros esta mañana sobre esta, que sin duda es una de las noticias que marcan la semana. Que le vaya muy bien. Un buen día. Muchas gracias a ti, Carla, que estés muy bien. Nos vemos.